Hola, qué gusto que estés con nosotros nuevamente en este tu programa Por una Mejor Vida. Pues el día de hoy le vamos a dar continuidad a nuestro programa que empezamos el sábado pasado sobre el tema de la tanatología que nos ayuda a superar las pérdidas en todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, pues tenemos preparado un pequeño resumen de lo que pasó el sábado pasado. No te muevas, acompáñanos a verlo y vamos a darle continuidad a este tema tan interesante. La tanatología es la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con las emociones que está pasando una persona cuando está en un proceso de pérdida. Hay 4 tipos de pérdidas. Es la pérdida físico-material, que tiene que ver cuando hay una pérdida de un bien, un auto por accidente, o bien la pérdida de una parte del cuerpo por alguna enfermedad, una amputación. Las pérdidas emocionales, que tiene que ver con todo aquello que genera tristeza en el corazón, básicamente. ¿Cuáles serían de las más fuertes que tú podrías poner tal vez en un orden, no quisiera decirle importancia, pero de más impacto? Principalmente la pérdida por la muerte de un hijo, cuando fallece un familiar por suicidio, la pérdida por divorcio y por muerte de un compañero de vida. Finalmente es como una bomba de tiempo. Así que es, tarde que temprano explota. Va a explotar y nos va a afectar primero a nosotros, principalmente a nosotros, y por consecuencia va a afectar pues todo nuestro entorno, ¿verdad? Las personas más queridas, pues yo creo que hasta nuestra economía, porque una persona que no está manejando sabiamente sus pérdidas, pues no es eficiente en el trabajo y pues va a afectar en todas las áreas. Buenas noches, qué gusto que estés con nosotros en tu programa Por una Mejor Vida. Y el día de hoy le vamos a dar continuidad al programa que estuvimos viendo el sábado pasado. Como viste, ya dimos una pequeña reseña de lo que sucedió. Y bueno, estamos hablando, como ya lo dijimos, estamos terminando un año, 2014, y queremos terminarlo de la mejor manera para tener una mejor vida el 2015. Y por eso es importante que hablemos sobre las pérdidas que tuvimos tal vez en este 2014 o en los años anteriores de nuestra vida. Y para eso invitamos a María Esther Segovia. Mucho gusto que estés con nosotros, de veras, gracias Esther que estés con nosotros. Ella es tanatóloga, ella estudió en la Universidad Autónoma de México y hizo un diplomado sobre consejería en tanatología en el Hospital de Enfermos Crónicos. Y bueno, pues estuvimos tomando cosas muy importantes, temas, puntos muy importantes la semana pasada, y quisiéramos darle continuidad a lo que estuvimos exponiendo. Así que esperamos que tú hayas podido, tal vez no tuviste oportunidad de ver el programa el sábado pasado, pero sí tuviste oportunidad de ver el pequeño resumen que hicimos, y esperamos que hayas podido o que estés identificando cuáles son las pérdidas que no habías tú confrontado o aceptado. Tuvimos bastante información para identificar si hay áreas en las cuales sufrimos pérdidas y que en verdad tengamos pues el valor, el deseo, el ánimo de identificarlas, que las hayas podido identificar,
¿cuáles son las áreas que tú no has podido pasar ese duelo, ese luto que es tan necesario, tan sano, ¿verdad? Y que también hayas podido ver, de qué manera tal vez inconscientemente tú has tratado de enfrentar y confrontar ese luto, porque vimos que se desarrollan diferentes patologías, tanto físicas, a través de enfermedades, que nuestro cuerpo está gritando, ¿verdad? Claro. Que hay un duelo no solucionado, tanto como conductas, aislamiento, estados de negación, problemas de relaciones con los demás, pérdida de sueño, pérdida de memoria. Así que bueno, pues esperamos que hayas podido identificar una, la otra o las dos cosas. ¿Para qué es este programa? Pues para encontrar la solución, ¿verdad? Porque queremos una mejor vida. Así que buenas noches nuevamente, gracias por estar con nosotros y pues vamos a continuar este tema tan importante. Tú me estabas comentando antes de comenzar el programa sobre los duelos patológicos, porque yo creo que ahorita estamos en la época del año donde los duelos son patológicos. ¿Por qué? Porque el final de año es la temporada del año, por las épocas donde estamos cerrando ciclos. Y empezamos el 2014 o cada año lo empezamos. Generalmente lo empezamos con muchas ganas, con planes, con proyectos, con sueños, pero va pasando los meses y se nos va acabando el aire, ¿verdad? Y si no tenemos algo resuelto, eso está ahí. Y va polarizando todo el entusiasmo que tuvimos al principio de año, todos los planes, porque hay algo que no hemos resuelto. Así que, ¿qué podría ser un duelo patológico que estaríamos enfrentando ya en este diciembre 2014? Bueno, bien, un duelo patológico es toda aquella pérdida que no se expresó en el tiempo adecuado y que se reprime, tanto lo emocional como lo físico. No se puede poner como un tiempo límite para que las personas superen esas pérdidas, pero sí se habla que en lo general para que una pérdida se supere, se llega a la aceptación es un año, pero cuando pasa más de un año hay que estar cuidando, porque esto nos puede llevar a un duelo que se haga crónico y ya después patológico, o sea, algo enfermo. ¿Qué es lo que pasa? Te aíslas completamente y caes en un estado de depresión y de desesperanza. Ahí lo realmente peligroso, Claudia, es cuando pierdes ese sentido de vida, cuando dejas de tener un propósito y te caes en ideaciones y pensamientos suicidas. Cuando ya empieza tu mente a generar, y si hago esto, ya no vale la pena vivir. Eso es lo peligroso de un duelo patológico. Hay que estarlo cuidando. ¿Qué es lo que es común en las épocas donde se cierran círculos, ¿no? Tal vez es donde más se manifiesta ya un duelo patológico, donde ya se cae en estados depresivos y tal vez se llega a pensar en los suicidios. Hablando de los suicidios, y tal vez estamos regresando un poquito sobre las maneras de expresar un duelo, ¿verdad? O una de las cosas que nos provocan el duelo es el suicidio de una persona querida, de una persona cercana. Yo he escuchado, y a lo mejor me equivoco, que la persona que se suicida es una manera, no en todos los casos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos el suicidio es una manera la persona que se suicida es una manera de castigar a las personas que están alrededor de su vida o de hacerlos responsables de algo que no pudo solucionar. Claro. ¿Es real? Sí, fíjate que realmente se desconocen las causas por las cuales la gente se suicida. Hay quien piensa que cuando alguien toma la determinación de quitarse la vida, o es muy valiente o es muy cobarde. Pero aquí finalmente hay un estado de desesperanza, un sentimiento de vacío que no se puede llenar. Pero sí se genera inconscientemente, o algunos suicidas muy conscientemente, ese deseo de venganza. De hecho, se ha estudiado, porque la tanatología también abarca lo que es el suicidio, se ha estudiado que las cartas que se dejan tienen esa intención.
cuando un suicida está escribiendo esa carta, está toda la intención de generar un sentimiento de culpa. Esto se ve muy frecuente, por ejemplo, cuando hay una decepción amorosa. Esa carta de despedida es como lo que deja, como un sello, ¿no? Marcado ahí para siempre el hecho de dejar esa cartita. Fíjate que yo pienso, ahorita que me estás diciendo esto, que finalmente un duelo no puede ser solamente individual, sino puede haber un duelo colectivo en la familia, ¿no? Claro. Si estamos hablando, por ejemplo, de divorcio, pues sale papá o sale mamá, o muere mamá o muere papá, y hay un duelo que está enfrentando no solamente el cónyuge, sino lo están enfrentando los hijos también. Y estuvimos en el programa anterior hablando sobre la importancia de detectar en lo personal que yo tengo un duelo que estoy oprimiendo, que estoy reprimiendo. Y yo creo que aquí tal vez vale la pena también mencionar que existe un duelo familiar. Así es. Que tenemos que cuidar no solamente salir adelante con ese duelo familiar, porque yo creo que está más difícil, ya profundizando en esto, pensar en una persona que está enfrentando el suicidio de un ser querido, pero si hay hijos, claro, o si hay hermanos, verdaderamente es algo muy tremendo, es una carga muy tremenda, porque es algo que envuelve, es un duelo que envuelve todo el ambiente de una familia, todo, ¿no? El entorno familiar. Un entorno familiar, ¿no? Así que, bueno, entonces, ¿qué hacer con este tipo de situaciones, ¿no? Es el sentimiento de culpa, no, tú diste hace rato un tiempo, me llamó mucho la atención, cuidar que yo al año haya salido de ese duelo. Claro. En verdad es tan sencillo, porque yo no sé, digo, yo me pongo a pensar, ¿será tan fácil como que en un año salir de un dolor tan intenso, de un divorcio con hijos pequeños, de la pérdida de un hijo, ¿verdad? De la pérdida, pues a lo mejor de un capital de toda tu vida, ¿verdad? Que te quedaste en la calle de un día para otro. En verdad vemos casos tan frecuentes, sobre todo en gente de la tercera edad. Yo es algo que he observado, que en la tercera edad están viviendo una situación económica que nunca pensaron tenerla, claro, porque perdieron una herencia, perdieron un capital por un mal manejo de la economía, por una situación de un hijo, de una enfermedad o del cónyuge. Así que es tan fácil poder determinar, o es real, decir en un año yo tengo que haber salido de este duelo. O sea, me gustaría que... ¿Por qué? Porque nuestro público, bueno, pues a lo mejor nos está escuchando y nos está diciendo, pues no es tan fácil en un año, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo lo podemos llevar a cabo esto? Mira, sí se puede. Bueno, para empezar hay que hacer la aclaración que por eso existe la tanatología, porque nadie puede solo, necesitamos la ayuda, necesitamos el acompañamiento que da la tanatología. Entonces es real que necesitamos acudir a que alguien nos esté guiando en este proceso. Sí se puede, pero hay que ir determinando. Para superar una pérdida tiene que ver mucho con mi forma de ser, con mi carácter, tiene que ver con mi temperamento, con mis experiencias de vida, y a partir de eso es como yo puedo empezar a superar esa pérdida. Tiene que ver, por ejemplo, un temperamento completamente opuesto, una persona que es sanguínea, una persona que es flemática, pues a lo mejor la persona sanguínea va a empezar a manifestar de una forma más artística, histriónica, el dolor, y una persona flemática va a empezar a guardar todo eso. A reprimirlo más. A reprimirlo, por el mismo temperamento. A lo mejor una persona melancólica. No, pues una persona melancólica se la va a pasar llorando todo el tiempo, ajá, ¿no? Y así de pobre de mí como sufro. Una persona colérica. No, pues va a estar enojada con todo mundo, ¿no? Esa rabia va a culpar a todo mundo por la pérdida. Y tiene que ver también con el carácter. El temperamento no es lo mismo que el carácter. El temperamento es la herencia que tenemos y el carácter se va formando a través de las vivencias.
a lo mejor el carácter de una persona que ha sufrido una pérdida por suicidio, su mismo carácter, formado por la educación que le dieron y las vivencias personales, lo han hecho una persona dura. Y entonces le cuesta más trabajo enfrentar eso. ¿Por qué? Porque admitir la debilidad. Admitir. Porque se genera un tabú alrededor de lo que es el suicidio. Es un tema que no se habla, porque ¿qué va a pensar la sociedad de que alguien de mi familia se suicidó? Son temas muy dolorosos, esta parte, y entonces hay que empezar a trabajar, buscar la ayuda de una persona que me pueda estar llevando en ese proceso, para primeramente entender que independientemente de la sociedad, yo tengo un dolor que tengo que expresar. Independientemente del temperamento y el carácter, las situaciones de vida también tienen mucho que ver, porque a lo mejor en un nivel socioeconómico también tiene una afectación. A lo mejor es más fácil en un ambiente socioeconómico bajo expresarlo, en un nivel alto el guardar esa pérdida por suicidio. En comparación de un nivel alto. Claro, claro, sí tiene que ver. Entonces, a unos niveles, la situación socioeconómica determina mucho cómo tratas tú de manejar esa pérdida. Claro, porque socialmente tiene un impacto. Entonces, ese impacto es el que tratamos de guardar por lo que va a representar para mí. Porque obviamente se empieza la pregunta, ¿se suicidó? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué pérdida tuvo? Wow. Y todo eso que se genera en el entorno es lo que afecta a los sobrevivientes, se les llama sobrevivientes, a los familiares que quedan con esa pérdida. Entonces, por eso es que se pone como las barreras, se aísla. Sí es el tiempo, un año que se ha visto, con el cual a través de ciertos procesos, ciertas dinámicas, puede salir la gente adelante de ese dolor que están teniendo. El problema es después. Te comento rápidamente un caso que tuve de una mujer que perdió a su hijo y ella estaba en una negación tal que después de que perdió ese hijo se volvió a casar, tuvo otro bebé y tenía la foto de los dos niños. Y cuando estábamos trabajando, ella decía, míralos, son iguales. ¿Verdad que son idénticos? No se parecían en nada. Finalmente lo que yo dejé es que ella llegara al punto de reconocer su dolor, de hablarlo a través de la terapia, de ciertas dinámicas, y ella sola llegó el momento que se confrontó a la realidad de no son iguales, son completamente diferentes. Entonces hay que encaminar a las personas a que tengan ese desahogo de emociones, esas dinámicas, escribir una carta, limpiar la habitación de lo que queda. Quitar todo lo que pueda traer un recuerdo. Hay gente que sigue viviendo con todo lo que está puesto. O sea, entra así a la casa y siguen hablando de la persona que falleció como si estuviera presente. Yo me recuerdo ahorita que tú lo estás diciendo, que mi mamá tenía una amiga, o no sé si todavía tenga vida, esta amiga de mi mamá, que murió su esposo. Y ella tenía el perchero con el traje del esposo, los zapatos, y era como un rito, como casi un culto, ¿verdad? Un culto. Como aferrarse, pero bueno, yo quisiera que pasáramos ya un poquito a dar las soluciones, ya entrar al punto de, pues, darle a nuestro querido público algunos consejos, ¿para qué? Para que podamos superar esto. En la vida todos hemos tenido pérdidas, pero yo creo que las cosas que son dolorosas, si las manejamos de una manera sana, pueden convertirse en una gran fortaleza y en una bendición en nuestra vida. Así que podríamos concretar entonces que lo primero es reconocer, o sea, tenemos que reconocer que estamos sufriendo una pérdida, que estamos en un duelo, reconocer que no hay nadie en el mundo que no sufra alguna pérdida en su vida, no existe el concepto, todos tenemos pérdidas. Y yo siempre he dicho, para tomar la medicina tenemos que reconocer que estamos enfermos. Entonces, lo primero sería reconocer, con todo lo que he escuchado, ok, yo necesito desarrollar una terapia, ¿verdad? Buscar ayuda. Entonces, primero reconocerlo, segundo sería buscar ayuda a través de tanatólogos. Podrían contactarte a ti a través de tu Facebook, Twitter, ¿hay algún? Lo vamos a poner, lo vas a encontrar tú ahí.
en nuestras redes sociales vas a encontrar la información de María Esther Segovia. María Esther Segovia. María Esther Segovia, y con mucho gusto ella va a poder darte algunos consejos. Claro. Y sería entonces reconocerlo, buscar ayuda. Así es. La tanatología, más o menos, evidentemente ya lo buscarán, pero ¿cuáles serían unos pasos prácticos para tomarlos? Pues sí, ahorita terminando ya este final. Estamos precisamente terminando el año, y algo que se pudiera hacer es, ya que lo reconociste, que estás sufriendo por una pérdida, nada más hazte consciente que necesitas tomar la decisión de dejar de sufrir, que no es lo mismo estar sufriendo que permitir que el dolor fluya de una manera normal. Yo te recomiendo que hagas una pequeña lista de aquellas cosas que perdiste, o aquellas personas que ya no están a tu lado, relaciones que no funcionaron por cualquier razón, y después de hacer esta lista, que te dispongas un tiempo a solas, que puedas estar en paz, unas hojitas, una pluma, y que escribas qué tienes que decir, qué estás sintiendo. Por ejemplo, si estás sufriendo la pérdida de una amiga, de un amigo, pues dedicar esa carta y decirle todo lo que estás sintiendo. Es importante expresar: te extraño, me haces falta, me siento triste, me he sentido enojado. Hay que hacer el reconocimiento de lo que estoy sintiendo. Después de que hagas esa pequeña carta, la vuelves a leer y después la rompes. Y vas a ver cómo eso te va a ayudar a que puedas liberar un poco la emoción. Si durante la emoción, durante el ejercicio de escribir la carta, te dan ganas de llorar, llora libremente. Por eso es recomendable que busques un tiempo aparte para que puedas escribir y detallar cada sentimiento, cada emoción que te está generando esa pérdida, y que puedas tener una liberación emocional. Fíjate que en ese punto yo quiero hacer mucho énfasis para nuestro público masculino. En verdad hay tantos tabús, hay tantos paradigmas donde los hombres no lloran, sobre todo en nuestra cultura latina. Y verdaderamente este es un tabú, es una mentira, porque los seres somos seres integrales. Claro. Para resumirlo, podemos decir somos nuestro yo externo, lo que la gente ve, y nuestro yo interno. Y en nuestro yo interno están las emociones, nuestra alma, nuestra espiritualidad. Así es. Entonces, pues para ti que nos estás viendo, hombre, mujer, y hago un énfasis nuevamente, pues los hombres también lloran, y muchas veces están sufriendo a gritos, ¿verdad? En silencio. Entonces, llevar a cabo este ejercicio, tómate un tiempo, vale la pena. Este fin de año tomamos tiempo para visitar a los amigos, para ir de fiesta, pero tómate un tiempo para terminar este año en paz, primeramente contigo, terminar con cosas del pasado no resueltas. Toma la decisión de ya no seguir cargando con ese dolor, pasar el duelo de una vez por todas. Y algo que es importante y que yo creo que valdría la pena, tú hablabas sobre la espiritualidad, o alguna vez lo tomamos. Yo me recuerdo que la Biblia dice que el Señor Jesús nos dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Así que yo creo que en esta época de diciembre todo mundo celebra la Navidad. La Navidad, pues, es el nacimiento de Jesús, y yo creo que una buena manera de celebrar a Jesús este fin de año es: platícale de tu dolor, descansa sobre de él toda la tristeza que tienes, porque yo creo que sin duda él no solamente quiere que se le celebres con una fiesta, con un pavo, sino quiere que le celebres invitándole a tu vida y compartiéndole tus necesidades y todos esos dolores que están ahí. ¿Tú tendrías algo que agregar sobre qué manejo das con la espiritualidad en la tanatología? Mira, sí es y vamos a terminar con eso, nos quedan ya unos minutos. Claro que sí. Es fundamental la espiritualidad en el manejo de duelo dentro de la tanatología, porque la tanatología, como mencionamos, ve al ser humano desde su forma biopsicosocial y espiritual. Y esta parte que tú comentabas, Claudia, es muy importante. Cuando uno tiene una creencia, cuando tú crees en Dios, puedes venir y descansar en Él
con esa seguridad de que te vas a levantar completamente renovado y liberado de toda esa presión emocional que te ha causado el reprimir el dolor durante tanto tiempo. Entonces es un recurso muy bueno de la tanatología, a diferencia de la psicología, y que es lo que yo les invito a que en este tiempo se den ese tiempo de cerrar sus círculos y de reflexionar cómo quieren empezar el siguiente año. Ya por último, nada más decirles que es importante vivir el luto, es bien importante, pero no hay que perder de vista que no debemos vivir dentro de ese luto, porque podemos vivir desesperanzados y sin un propósito de vida. Muchas gracias. No, bueno, pues yo creo que es importante entonces reconocer el luto, no hay persona que no lo viva. Así es, de una manera. Todos lo vivimos, claro. Y que pues hagas estos ejercicios, y si es familiar, por ejemplo, tú estás hablando de una terapia individual, de un ejercicio. Si llegara a ser una familia que está enfrentando ahorita la pérdida de un padre por un divorcio, ¿cómo lo tendrían que hacer? Dámelo Bueno, en un minuto, okay. perdón, por favor. Sí, gracias. Pues es muy bueno el poder reunirse en este tiempo, el poder conciliar, y algo que es básico también dentro de la espiritualidad es el perdón. Tenemos que llegar a reconocer que hay a lo mejor resentimientos entre hermanos, hermanas, no sé, sobrinos, y es un muy buen tiempo de perdonar, de poner esa parte en paz y poder en una reunión sentarnos y hablarnos respetuosamente, siempre y cuando haya un moderador, porque si no hay un moderador, se va a hacer una guerra terrible. Sí, lejos de ser algo que concilie, va a acabar en un pleito, en una contienda. Entonces sí los invito a que se den ese tiempo en familia de reflexionar, de perdonar y poder reconciliar y cerrar los círculos que los han mantenido hasta este tiempo sin poder liberar todas esas emociones, que son naturales. Okay, son bueno, naturales. Pues yo creo que es un consejo muy bueno y vamos a tomarlo, tomémonos tiempo, nos tomamos tiempo de tantas cosas para ir a tomar un café y platicar, tomemos un tiempo para nosotros, tomemos un tiempo y que este fin de año celebres verdaderamente una hermosa Navidad, siendo libre de todos esos duelos. Y yo creo que este Jesús que estamos celebrando este fin de año está dispuesto a ayudarte para que tú puedas superar esos duelos que no has podido superarlos. Bueno, pues que tengas una buena noche. Te esperamos en nuestras redes sociales. Escríbenos, queremos saber tu opinión, tus preguntas, y te esperamos en nuestro siguiente programa por una mejor vida. Que tengas una mejor vida este 2015 que vamos a empezar en unos pocos días, y que este 2014 lo termines con una mejor vida también. Buenas noches.